Buen día. ¿Se escucha bien? Damos cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este auditorio y de manera virtual para participar de esta actividad llamada Desafíos de las instituciones de salud en contexto post-pandemia, el rol de los hospitales universitarios. Este es el primer encuentro que se realiza en el marco del Plan Estratégico 2027 del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos en el momento de análisis situacional. Ello implica generar ámbitos de reflexión para construir un diagnóstico en base al cual pensar estrategias que nos ayuden a alcanzar ese horizonte compartido, el Hospital Universitario del futuro. Hoy pondremos en común información que servirá para identificar desafíos presentes y futuros dentro del contexto del HU en términos de oportunidades y amenazas comunes a todas las instituciones vinculadas a la salud y particularmente a los hospitales de universidades nacionales. Nos acompaña el contador Conrado Rizo Patrón, director general del Hospital Universitario, y la licenciada Fernanda Bernabé, directora del Centro de Estudios Estado e Innovación Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes nos dirigirán unas palabras de bienvenida. Escuchamos al director general del hospital, Conrado Rizo Patrón. Bueno, buenos días. Gracias a los que están presentes y a los que estén siguiéndonos por Zoom o por Meet. Primero, agradecerle a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a Fernanda Bernabé, que son miembros del Centro de Estudios sobre Estado e Innovación Pública de la Secretaría de Investigación Pública y Científica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes entendieron la necesidad de que el hospital desarrollara un plan estratégico. Indudablemente esto surge un poco viendo la ordenanza 70, que es la que crea el hospital universitario. De esa misma ordenanza surgen objetivos y plazos que por distintas circunstancias no se fueron cumpliendo y se fueron alterando. Y esta gestión se vio en la necesidad de decir, bueno, tenemos que hacer un replanteo a todo esto. Pero los replanteos no lo hace una gestión, lo hace un equipo. Así lo hemos trabajado durante todo el tiempo. Todos los que han trabajado con nosotros en los distintos temas saben que hemos convocado, que siempre hablamos de equipo y que participamos y dejamos participar y ayudamos a lo que quieren hacer. Pero tenemos que ver más allá. Tenemos que terminar de ser un policonsultorio, que si Dios quiere eso va a ser a fin de año, cuando ya podamos inaugurar el quirófano, para ya pasar a ser un poliambulatorio, pero el objetivo y la visión no descansan, es mucho más que eso, es llegar a tener los quirófanos de alta complejidad y con una especialidad que la hemos planteado por una necesidad que hemos estado analizando, que es una necesidad en la parte oncológica de la provincia, donde la provincia hoy solamente cuenta para la parte oncológica con el Hospital Central, para la parte de tratamiento con el COIR, que están totalmente saturados y indudablemente las especialidades no serían las mismas que en un hospital como el nuestro, que es un hospital escuela. Y indudablemente con los profesionales con los que contamos, que realmente nos han demostrado en estos 10 meses su colaboración, sus ganas de trabajar, sus ganas de aportar, su compromiso, tener puesta la camiseta del hospital. No han tenido nunca ningún problema en lo que hemos pedido. Hemos hecho varias cosas sociales, de ir a centros de jubilados en barrios carenciados,
el otro día, la revisión a chicos también sin tener, que no tienen servicios sociales en la parte oftalmológica, y de paso aprovecharon los enfermeros para completar las vacunaciones, que no estaba previsto, y lo gracioso es que por ahí decían, bueno, ¿y pediatra? Bueno, no, era hasta acá. En realidad íbamos a tener 80 pacientes y se atendieron más de 300. Y eso lo hacen sin ningún tipo de decir, bueno, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto va? No, es totalmente voluntario. ¿Ya? Personalmente, como equipo, nos sentimos orgullosos de todos los que hoy trabajan en el hospital y de todos los que se están sumando. Estamos sumando muchos profesionales, porque gracias a Dios estamos creciendo en las prestaciones, estamos creciendo en las cosas que estamos haciendo. Entonces, partiendo de esa base y de que las cosas no se pueden hacer improvisadas, fue que hablamos con Claudia y con Fernanda y pedimos la colaboración de sus equipos para hacer un plan estratégico, pero un plan estratégico como corresponde, porque participamos todos, ¿sí? Un plan estratégico hecho por un grupo de personas e impuestos no es un plan estratégico. Entonces, como dijeron recién en la presentación Victoria, estamos en una primera etapa, vamos a empezar a avanzar y eso va a tener la colaboración y la participación de todos y cada uno de los que forman parte del hospital. Así que creo que vamos a llegar a tener un plan estratégico, esperemos poder cumplirlo, no sé si seremos nosotros como gestión o será la gestión que viene, o seremos la gestión que viene también, eso no lo podemos decir, pero nosotros teóricamente hasta agosto estamos. Después de agosto no sabemos, pero sí dejaremos el camino marcado para que quien continúe, y esas son las ideas de tener un plan estratégico, que el que sigue tome la posta y siga con esa posta, no que cada uno vaya improvisando de acuerdo a su gestión. Así que yo no los entretengo más, agradezco Fernanda y a su equipo, que hoy no es secretaria económico-financiera aquí, porque si no le estaría echando plata, sino que es la directora de este centro de estudios, a la decana, que también ha colaborado con nosotros muchísimo, y nos ha aportado su equipo, que pertenece a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, empecemos a trabajar. La primera etapa ya está. También quiero contarles que se está trabajando en un plan estratégico de salud de la universidad en su conjunto. Acá está la doctora Razano y la licenciada Florencia Fernández, que están trabajando juntos con el hospital y con todo lo que es las áreas de salud en un plan estratégico ya a nivel universidad de salud. Y son dos cosas totalmente distintas. Por eso es que se están trabajando por separado. Y también no quiero dejar de agradecer al grupo del hospital que se ha sumado al grupo del centro de estudios para trabajar en este plan estratégico, porque indudablemente son el nexo para que empecemos a trabajar con los distintos grupos dentro del hospital. Muchas gracias y le doy la palabra a Fernanda. Bueno, yo tengo una pequeña presentación, no sé si se ve mucho, pero la luz es muy cortita. Simplemente, bueno, agradecer la confianza del hospital. Nosotros venimos también trabajando de alguna manera en el plan estratégico de la universidad en su conjunto. Y lo que queremos mostrarles hoy sí que es muy rápido cómo estamos trabajando en la propuesta metodológica con los pasos que corresponden. Si quieren pasar a la siguiente,
A ver, la anterior a esta, perdón. A ver. No se está viendo. A ver. ¿La anterior a esta? Tampoco no. Bueno, hay una, no, hay una que se ve en la punta, pero no importa. Veo esta. El plan estratégico tiene 3 grandes momentos. El primer momento que tiene que ver con la sensibilización, con análisis de antecedentes, con un diseño del plan, que lo llamamos nosotros, que eso ya fue en la primera etapa que Conrado les comentaba. En ese momento, esa primera etapa tuvo que ver con un primer informe que tiene que ver con el encuadre, con un momento metodológico, con la generación de antecedentes del hospital, reseña histórica, marco normativo, estructura orgánica, experiencias comparadas con otros hospitales universitarios. Hicimos todo un análisis en ese primer momento y está bien, no hay problema, no hay problema, podemos seguir en la otra siguiente. No. ¿Quieren pasar? ¿Cuáles son esos momentos, ¿no? El primero, como les decía, fue un informe que tuvo en cuenta todo este marco normativo, estos antecedentes, esta reseña histórica, y también la propuesta de dimensiones a analizar en el hospital para poder ser validados por el hospital. ¿Pasamos a la siguiente? Claro, Bueno, entonces me quedo tranquila. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva lo que estamos viendo es el momento 1, específicamente qué es lo que hicimos, ¿no? Que tiene que ver con la recopilación y análisis de antecedentes, identificación de actores claves, la organización del análisis interno y externo y la validación de la propuesta. Y pasamos a la siguiente, Clary, en el momento 2. Lo que tenemos es el análisis situacional, la etapa en la que hoy estamos entrando, con la presentación de nuestros dos disertantes. El día que nos acompaña la maestra Claudia García, no solo como decana de la facultad, sino también en su calidad de titular de la Cátedra de Salud. Y también Zulma Ortiz, sanitarista, ella es de Buenos Aires, que es además docente de un posgrado de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional de Lucha. Así que la idea es que ellas puedan traernos reflexiones acerca de la salud en general, pero del rol del hospital universitario dentro del sistema de salud. En este momento 2, nosotros lo que estamos haciendo es, vamos a trabajar la elaboración del diagnóstico externo, interno, también vamos a hacer una construcción de mapa de actores claves del sistema provincial, porque el hospital está inserto en un sistema, por lo tanto, para generar su plan estratégico no puede estar ajeno a ese sistema de actores, ¿no? ¿Quién pretende la provincia, el sistema de salud del hospital universitario? ¿Qué queremos nosotros como hospital universitario? Por eso venimos en un momento 1 en donde nos planteamos de dónde venimos, en dónde estamos. Y en este momento 2 vamos a plantear qué queremos, qué quieren de nosotros, qué servicios nuevos, ¿no? Nos hacemos todas estas preguntas en este segundo momento metodológico. Y vamos a pasar al tercer momento metodológico, que esto ya va a ser a partir de enero, en donde nos vamos a preguntar por nuestra visión, la visión, vamos a revisar las actuales, vamos a priorizar ejes, definir objetivos, vamos a definir indicadores, metas de seguimiento, por supuesto los mecanismos de seguimiento y evaluación, para, como decía Conrado, venga quien venga, haya un camino trazado y que permita que no haya retrocesos en este camino que el hospital se traza al 2027. Y que no quede como una cuestión discrecional, sino que esto es una decisión colectiva, un trabajo colectivo de la comunidad universitaria y además de la comunidad del hospital universitario, pero además también de la comunidad del sistema de salud provincial. Entonces, simplemente contarles esto, no más que eso, es que estos 3 momentos, el segundo momento, que es el que estamos transitando y en el que nos vamos a invitar a compartir con nosotros, vamos a tener distintos instrumentos y mecanismos de participación. Van a haber encuestas, talleres,
y entrevistas, porque queremos una gran participación de la comunidad, como recién les decía. Así que seguramente muchos de los que hoy están en línea o de los presentes van a ser entrevistados. Va a haber una encuesta también a los beneficiarios, pacientes, a quienes asisten al hospital, también para que nos den su sensación, sus aportes respecto de los servicios, y talleres en comisión divididos en 3 ejes de análisis, ¿no? Vamos a analizar el eje académico y toda la dimensión académica del hospital, vamos a analizar el eje asistencial y vamos a analizar el eje de la gestión del hospital como tal, en todo lo que implica la gestión institucional. Simplemente eso, y ahora les dejo para que presenten a nuestra invitada, para que pueda darnos luz sobre algunos temas para el hospital universitario del futuro que buscamos, que queremos ser para el 2027. Muchas gracias. A continuación comenzaremos con las disertaciones. Les invitamos a dejar las preguntas en el chat para compartirlas al finalizar. Y vamos a presentar a la magíster Claudia García, quien se ha desempeñado como docente de grado desde 1990 hasta la actualidad. Ha participado en calidad de docente en distintos cursos y carreras de posgrado, entre ellos la especialización en promoción y educación para la salud en un Cuyo. Como investigadora integró diversos proyectos vinculados al medio ambiente, salud, educación y estrategias familiares. Participó de diferentes reuniones científicas nacionales e internacionales. Desarrolló múltiples funciones en la gestión pública municipal, provincial y universitaria, ocupando cargos asociados a la promoción de salud y educación. Actualmente se encuentra en su segundo periodo de gestión como decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida, Claudia. Bueno, buenos días a todos y todas las que están acá y las que están del otro lado. Agradezco haber tenido en cuenta y habernos invitado. Así que bueno, también les quiero contar algo antes de empezar, para que sepan desde dónde está partiendo. Tuve 3 pedidos diferentes para exponer hoy. He tratado de hacer síntesis de lo que creo que se entiende. Como docente que soy, tengo que empezar poniendo, como el público es bastante heterogéneo, nociones básicas, para que arranquemos y no pierdan de vista que esta presentación está dentro del plan estratégico de la universidad y del hospital. Y desde ahí es donde la empezamos. Principalmente, bueno, definir el tema de la salud pública, porque a veces se utiliza como sinónimo o se piensa que lo público tiene que ver con el Estado o para quienes no tienen cobertura. La salud pública es un nivel de análisis. Es la salud pública de toda la población. La que tiene cobertura, la que no tiene. Ese es el concepto o el término que se utiliza para nombrar cuestiones diferentes. Es decir, el adjetivo de pública no significa un conjunto de servicios, sino que nos quede claro que apela a toda la población, en este caso a toda la población de Mendoza, cuando hablamos de salud pública. La siguiente. ¿Cuáles son los componentes del sistema de salud? Es decir, para pensar los componentes tenemos que pensar en un sistema. En ese sistema de salud es la respuesta a los problemas de salud, y a respuesta a los problemas sociales que tienen que ver con la salud. Ese es el sistema organizado. Sus componentes son el modelo de gestión, de financiamiento y de atención. Uno es político, que tiene que ver con el modelo de gestión, el otro es económico, el modelo de financiamiento y el modelo de atención. En relación al modelo de gestión, es una decisión política de qué es lo que voy a priorizar, qué tipo de gestión y a dónde voy a ir con eso. ¿Qué cobertura voy a dar? Si voy a jugar con la universalidad o voy a elegir la efectividad o la calidad en esa atención. Esas son decisiones políticas. Como modelo de atención, acá bueno, lo que tratamos de ver es quién presta, a
quién cubrimos, dónde se presta, con qué cobertura, y también dónde prestamos, es decir, son preguntas donde tenemos que definir ese modelo de atención, hacia dónde vamos a ir. Y el modelo de financiamiento es ver cuánto se le asigna, digamos. Hoy, me acaban de pasar ese dato del presupuesto provincial para que sea aprobado para el 2022, dentro del presupuesto de la provincia hay un 16% que se le asigna a salud. Lo cual es una buena noticia porque ha habido épocas que ha sido el 5, el 4, así que bueno, si eso se aprueba va a estar bien. El tema de financiamiento es de dónde recibimos. ¿Quién financia este sistema? Las contribuciones fiscales, los privados, el Estado, ¿a través de qué? Es decir, esto es lo otro que se define cuando hablamos de los componentes de un sistema de salud. Esto lo tomo en un modelo que presenta Federico Tobar, donde plantea, y me parece claramente, esto. El sistema de salud, a su vez, está dividido en 3 subsectores, que tiene que ver con el de la seguridad social, el de las prepagas y el del sistema público que da cobertura al Estado, donde es responsabilidad absoluta del Estado. Esa dimensión política, cuando hablábamos de modelo de gestión, va a definir qué tipo de información y qué tipo de prestaciones se le va a dar a la población y cuáles van a ser los servicios a los que queremos llegar, para prevenir directamente el Estado dar respuesta a esas problemáticas a través de eso. Pero hay una función fundamental del Estado, que es de la regulación. Es decir, el Estado tiene responsabilidad de todo lo que pasa en salud, en este caso, en la provincia. Debe regular, sean privados, sean públicos, sean mixtos. Es decir, una función esencial. Acá hay 2 desafíos muy importantes donde se disputa cuando uno habla de sistema de salud. Uno, es decir, que todavía no está claro o definido, pero para que sepan qué es lo que permanentemente se está disputando, es la inclusión. Por ejemplo, es más prestaciones para todos versus inclusión a la equidad. Ese es el gran desafío que se presenta. Es decir, lograr en el sentido de la equidad, lograr respuestas en calidad y efectividad para los diferentes sectores sociales. No son iguales para todas. Entonces, el gran desafío está entre inclusión y equidad. La siguiente. ¿Qué problemas presenta el sistema de salud? El sistema de salud de la provincia no escapa a los problemas que tiene el sistema de salud nacional, si no son diferentes. Esta era una de las preguntas que se me planteaba, al menos las que yo puedo marcar o reconocer. Uno fundamental es la fragmentación del sistema. Nadie es responsable, hay financiamiento cruzado, se superpone, y esto necesariamente atenta y va a la inequidad. Esto le pasa al país entero. En ese sentido, reconocer la atención de los servicios de salud en calidad como uno de los determinantes sociales que da respuesta a la salud, permite, o no permite, necesariamente exige poder equilibrar esfuerzos. Con la fragmentación, eso se ve alterado, es decir, porque se repiten a veces o se duplican aportes. En el modelo de atención, que es el otro que yo marco como un problema del sistema de salud. Por ejemplo, ¿cómo se prestan los servicios? Acá, dentro de esto, ¿cómo prestamos los servicios? El sistema de salud define, o no tiene claro la definición, sabe a quién va dirigido, pero por ejemplo, el tema de criterios, de segmentos, donde podría dar respuesta frente a las enfermedades prioritarias o las principales, con las que la población se enferma y muere, que en realidad esto también altera
plantea cómo está repartido el presupuesto en el sistema de salud, donde el mayor porcentaje va a lo asistencial y el menor porcentaje va a la prevención y a la promoción. Cuando revisamos eso, vemos que las principales causas de muerte y enfermedad tienen más que ver con los estilos de vida, con el ambiente, y no con lo hereditario, que tiene un poquito, y con lo asistencial. Esto viene siendo planteado desde hace miles de años, décadas. En Argentina, en el mundo, el primero que lo plantea es el ministro de Salud de Canadá, que es Mark Lalonde, donde hace un llamado de atención a esto. Esto, desgraciadamente, hay algunas correcciones, pero no se ha terminado de resolver. Y sigue teniendo la mayor parte del presupuesto a lo asistencial, es decir, a los hospitales. En vez de ir invertidamente, para que la gente no llegue a los hospitales, y trabajar mucho en la atención primaria, en la prevención y en la promoción y aplicar. Este es un modelo que, bueno, deberíamos tener en cuenta siempre que lo pensemos. Otro tema que pasa dentro del modelo de atención es las ciencias sociales versus las ciencias médicas. Es decir, las ciencias médicas padecen a las sociales, pero al mismo tiempo, es decir, si las incorporaran para tenerlas en cuenta, los diagnósticos son pobres, porque no se tiene en cuenta esa otra mirada que complementa un diagnóstico médico y de necesidad de atención. Es decir, por ejemplo, un embarazo adolescente, si es mirado solo y atendido como el embarazo adolescente de esa chica, de esa niña, pero no se tiene en cuenta o no se investiga, donde hay repeticiones de historias familiares, donde el modelo es el mismo, donde la posibilidad de un proyecto de vida es ese embarazo, pero todo lo que tiene aparejado, deja la escuela, no trabaja, su proyecto de vida está limitado a eso. Si hubiera una mirada más amplia, el diagnóstico, lo digo para tener una política, no para el caso puntual de esa chica, si queremos reducir el embarazo adolescente, por ejemplo, bueno, cómo la mirada social le aporta a la mirada médica y viceversa, digamos, pero eso, desgraciadamente, no es un ejercicio que se tiene. Yo creo que ahí tenemos, o la universidad tiene, un gran desafío, ya que es responsable de la formación. El otro tema es el financiamiento. Yo hablaba de los financiamientos cruzados, de la obra social, del Estado, todo lo que se repite, y donde hay una parte que queda dando. Ahí lo planteo como pregunta. ¿Es un tema prioritario la salud en la agenda? Y no. Y si lo miramos socialmente, es decir, la gente se moviliza por el agua, se moviliza por el tema ambiental, se moviliza por otras cosas, pero el tema de la salud se moviliza cuando lo afecta individual o personalmente, pero no genera. Yo siempre digo que con salud uno no gana elecciones, pero sí las puede perder. Algo bueno trajo la pandemia. Y creo que gracias al tema de la pandemia quedó claro qué es la salud pública y la necesidad del rol del Estado y de un Estado presente. Creo que ahí se pudo visibilizar, y sobre todo en los primeros meses, cuando veíamos los medios, las principales noticias eran de salud y no de economía. Es decir, corrimos un poco ese. Creo que eso fue bueno. Entonces, la pandemia nos enseñó esa importancia. Definición de atención primaria. Como les digo, estamos trabajando nociones básicas. Hay dos, o son dos. Puede ser la puerta de entrada al sistema, el primer nivel de atención, que la entendamos de esa manera, donde desde esa mirada es un concepto donde el sistema de salud pretende que los individuos y las comunidades sean responsables de sus propios problemas de salud, tomando en cuenta, teniendo en cuenta también otros factores, puede ser la salud, la vivienda, el ambiente, etc. O como estrategia de gestión de salud. Entonces, una es primer nivel y otra es concebida como estrategia. Si nosotros la concebimos como una estrategia a la atención primaria, tiene que ver con la organización de los servicios de salud. ¿Cómo los organizamos? ¿Cómo
decidimos el para qué del sistema y a qué población va a ser beneficiaria, y en ese sentido, acercándonos más al hospital universitario, ya llegando al hospital universitario, él tiene en cuenta como estrategia también dónde está inserto el hospital, en qué contexto de provincia y qué referenciar. ¿Qué tenemos cerca? El Hospital Lago Mayores, el barrio San Martín. Bueno, cuando lo pensamos como estrategia, tenemos que pensar lo que nos rodea. No es algo aislado que se da acá. En una de las anteriores, cuando hablábamos del modelo de gestión, que es atención, gestión y financiamiento, también en Chico, lo habíamos puesto abajo, ese marco conceptual y operativo de las funciones de provisión de servicios, también lo podemos poner en el hospital universitario. Ese modelo de gestión se aplica al hospital. La siguiente. Los desafíos de la atención primaria. Bueno, revisar el sistema de salud en el que se inscribe, lo que les decía recién, es decir, para enfrentar esas inequidades, ver el tema de las atribuciones del Estado y de la seguridad social, qué es lo que va a cubrir el Estado y cómo compatibiliza o no con la seguridad social, el tema de las prestaciones y cuidados, donde hay grandes diversidad con esto, por ejemplo. Si una de las causas, de acuerdo a lo epidemiológico, es el envejecimiento poblacional en Mendoza, el tema de las enfermedades crónicas, ahí es cómo prestamos y organizamos. Podemos pensar de otra manera, dándole respuesta a eso, armando internaciones domiciliarias que no lleguen al hospital, porque no es necesario. Pongo eso como ejemplo, pero podríamos pensar en muchísimas cosas. ¿Cómo se integra la red de servicios? Que acá es donde el gran desafío que tenemos que ver, si el hospital universitario forma parte de la red de servicios de salud de la provincia o no, o solo fue por un momento en relación a la pandemia, que es el otro interrogante. La capacitación de los equipos. ¿Qué es lo que visualizamos acá en los desafíos de la red? No hay equipos formados para trabajar interdisciplinariamente. Y por otro lado, hay un problema en la política de recursos humanos del Estado, donde desde el reconocimiento del salario, la inestabilidad, los contratos, no logran que un equipo de atención primaria perdure en un solo lugar, se vincule con su comunidad, con la familia donde está inserto, sino que se lo va modificando. Entonces, primero, en general no formamos, algo estos últimos años, en la Facultad de Medicina se está hablando más de la formación de la atención primaria, pero si no, no están formados. Sí hay, después para el posgrado o el grado, es apilado. Entonces está el problema de formación y el otro problema que lo tiene que ver en la organización y lo salarial de cómo precarizan a los trabajadores de la salud, sobre todo que están en la atención primaria. Es decir, como que la formación del Estado es para más los biomédicos o los hospitales. Y ahí lo vemos como ejemplo, por ejemplo, un médico que trabaja en el hospital de Malargüe, que vive enfrente, cobra solo. Un médico que vive acá y que va a atender al centro de salud de San Martín, ya sea el provincial municipal, es lo mismo cuando hacen elección. Es decir, pero se prioriza ese médico del hospital, no el de la salud, no el del centro de salud y la conformación de él. Y el otro gran desafío es la participación social y la intersectorialidad. Los problemas de salud no se resuelven necesariamente en salud. Dependemos de otros sectores. Nosotros tenemos una comunidad con diarrea y la repetición y va a la salita y el tema es el agua. Por ejemplo, es la alimentación. Son otros actores y necesariamente tenemos que interactuar como equipo con los otros sectores. Por eso digo, no necesariamente lo resolvemos en el sector salud. Y poder institucionalizar más el tema de la participación social. Nosotros quedamos como prolijos, políticamente correctos, cuando decimos, sí, le conté a la comunidad lo que pensamos hacer, pero su representatividad y su participación en las propuestas o en los programas no está institucionalizada, no es activa y depende de decir que, bueno, creo que son desafíos. La siguiente.
entramos de lleno a la historia del hospital. Bueno, yo les cuento que fui parte de esta historia, soy parte. Cuando se compra el edificio, desde el otro lado, yo era subsecretaria de Salud en el Ministerio de Salud de la provincia. Cuando se empieza a elaborar el proyecto, también formo parte de ese proyecto o de esa idea de lo que se quería, se pensaba o se soñaba para el hospital. La ordenanza de creación, la 70 del 2010, plantea el tema de los objetivos académicos, docencia, investigación y extensión. Y plantea a quién están los destinatarios de ese proyecto asistencial, bueno, la comunidad universitaria, los usuarios de salud, hace acuerdos, hace convenios, no formamos parte de la red como hospital, pero sí a través de conveniar podemos prestar servicios. Los usuarios a su vez que tienen capacidad de pago pueden venir al hospital y a través de las obras sociales. Y después están los destinatarios del proyecto académico y educativo, que son docentes, investigadores y estudiantes. Cuando nosotros pensamos o imaginamos el hospital universitario, acá hay una definición que los diferencia del resto de los hospitales universitarios. El resto de los hospitales del país universitarios dependen de las facultades de medicina. Acá fue una decisión de la rectora de ese momento que no dependiera exclusivamente de medicina, pero se incorpora a la facultad de educación, a la de ciencias políticas y a la de odontología, como una forma de romper la hegemonía y necesariamente tener que interactuar. Es decir, esa es una diferencia importante que nosotros tenemos en relación al resto de los hospitales universitarios. En ese momento se lo pensó como un gran centro ambulatorio, pero apelando sobre todo a la APS. Por eso me he detenido en la APS. Si ustedes van a la ordenanza de creación, habla como un centro de atención primaria de la salud, donde lo que soñábamos, imaginábamos, que después ha habido otros centros ambulatorios que lo tienen, es decir, la resolución en el día de la problemática, como que fuera un diferencial en la atención. Así está la ordenanza de creación. La siguiente. Entonces, este centro asistencial integra gestión, asistencia, docencia, investigación, que conforma un modelo integral de atención primaria. ¿Entendemos y compartimos la noción de atención primaria de la salud? Pregunto. ¿Es un efector de salud de atención primaria? ¿Puede ser el hospital universitario definido como un hospital de atención primaria, tal como fue originalmente pensado? Bueno, pregunto. En el 2010 se abre el hospital. Hoy estamos en el 2021. De ser pensado originalmente como un hospital de atención primaria, después fue pensado como un gran hospital materno-infantil, sobre todo materno. Y después oncológico, dijo Conrado. Yo creo que teniendo 11 años, al hospital universitario tiene una gran crisis de identidad. Y ese creo que es uno de los grandes desafíos ahora en el plan estratégico. Ver si lo mantenemos o reformulamos esa ordenanza en función a la luz de 11 años, qué es lo que pensamos, cómo lo imaginamos y hacia dónde queremos ir con este hospital universitario. Yo no digo que una cosa sea buena, otra mala, sino que sí me interesa marcar la crisis de identidad, por la que ha pasado y por la que se encuentra el hospital universitario. La siguiente, que fue otra de las preguntas. ¿Cómo se puede innovar originalmente, cómo se puede innovar en la atención primaria? Yo creo que acá la universidad tiene un rol fundamental y clave y que está en condiciones absolutas para hacerlo, ya que forma. Es decir, el gran desafío en la universidad es en su formación. Es decir, ya que es responsable de todos los que forman parte del sistema, de todos no los que forman parte del sistema, pero de una gran parte en medicina, lo tiene en políticas, lo tiene en odontología, lo tiene en enfermería. Es decir, los diferentes actores que nos encontramos en el sistema de salud se forman en la Universidad Nacional de Cuba. Entonces yo creo que ahí hay un gran desafío. ¿Qué visualizo como problema y a su vez qué plantearía como desafío? Es decir,
algo que ya dije, no hay incentivos en las políticas de recursos humanos para atención primaria, no hay equipos de infraestructura para la práctica de la atención primaria de la salud en general. La relación con los problemas ya definidos del sistema de salud, los crónicos, lo que hablaba del envejecimiento, el tema ambiental, de que se mueren, el tema, bueno, de diabetes, el tema que estamos viendo ahora con el tema de la obesidad, bueno, que son temas crónicos, los tenemos, damos inserto en ese contexto y qué o cómo nos planteamos para trabajar. La superación de estos problemas también mediante la innovación tecnológica. Creo que la pandemia también nos permitió ver el tema de la conectividad. Entonces, cuando yo hablo de formar parte de la red del hospital, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Centro de Salud de San Martín, el provincial o el municipal, cualquiera sea, atiende problemas o casos con pacientes con problemas dermatológicos. No se podría pensar que un profesional de la dermatología del hospital una vez a la semana trabaja en telesalud con esos efectores, como el caso de la dermatología, como podría poner otros. Es decir, no es necesariamente que profesionales de acá tengan que salir a atender a otros. Bueno, pero ¿cómo armamos una red, al menos donde estamos insertos? Me parece que eso es importante, el trabajo en redes, la integración horizontal en territorio con las otras disciplinas y con los otros sectores para dar respuesta, con otros servicios públicos y con otras organizaciones no sanitarias. Me parece fundamental en ese sentido la transversalidad. Estrategias de formación, bueno, de grado y de posgrado de los profesionales, de todos, no me refiero solo a los médicos, como dije, sino a las otras facultades, unidades académicas que formamos también para el sistema de salud. El hospital universitario en este contexto, dentro del sistema de salud, lo vemos como algo raro. Si no raro, especial. Porque algunos dicen es público, otros dicen privado, tiene un mix. Bueno, el hospital universitario recibe financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación, que le da a todos los hospitales universitarios. Eso tiene que ver también con la relación de los objetivos. Son fondos públicos, de ahí en más es público. Tiene que ver, esto también es claro. Bueno, la crisis de actividad la planteé, debido a la demora también, el rol de la pandemia. El hospital como prestador de servicios de salud y su relación con los prestadores públicos y privados, en su zona de influencia y con su nivel de servicio y especialidad. En el ejemplo, bueno, que me adelanté poniéndolo con el tema del barrio. A la comunidad universitaria, es decir, se define que el hospital universitario es prestador y le presta servicios a la comunidad universitaria y a la sociedad mendocina. Ahí estaríamos hablando de extensión. El hospital universitario tiene programas de extensión, coordina el territorio al menos inmerso. Esas son preguntas, pero que creo que esas preguntas nos tienen que ayudar en el plan estratégico. Es público porque recibe financiamiento. Lo diferencia a su vez en su identidad es que tiende a ser una hospital escuela, que recibe a los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo para hacer sus prácticas, sus pasantías. A nivel académico, también plantea no solo la formación y colaborar en eso, sino la posibilidad de generar residencias, es decir, residencia de trabajo social, de lo que veamos que es necesario en el medio, es decir, el hospital universitario puede hacer esa propuesta desde lo académico. Y para terminar, dejo interrogantes. ¿El hospital universitario es una unidad académica más? ¿Es como una unidad académica? ¿En qué nos diferenciamos de las unidades académicas? ¿Cómo hacemos docencia e investigación? Para pensar para académicos. Eso también tuvo que ver
en su origen con las designaciones, que eran cargos docentes. Estamos desde el origen, bueno, se designó a quienes venían a prestar servicios al hospital con cargos docentes. La idea era el 80-20, bueno, lo estamos haciendo, se hace. El otro gran tema que no lo dije, que tiene la universidad, tiene acá el hospital universitario y tiene TAMS, Bienestar Estudiantil, el Centro para Adolescentes, el de Medicina Laboral. Si nosotros recorremos el campus universitario, y bueno, está lleno de sectores de salud. ¿Cómo podemos trabajar articuladamente en todos estos efectores de la universidad? Hoy, por suerte, pero decir hoy, a los 11 años, para DAMSU, el hospital universitario es el principal prestador, o tiene que ser el primero, pero eso tampoco lo teníamos en estos otros hospitales. Es decir, entonces creo que esas son decisiones políticas e institucionales que tienen que estar. ¿Podría el hospital universitario en un futuro autofinanciarse? Porque hoy recibe el Ministerio de Educación de la Nación, tiene a su vez recursos propios, y bueno, y lo que va, con eso va funcionando, va generando lo que tiene. La necesidad lo hace, esto que hablaba yo de la integración horizontal en el territorio con otros servicios públicos y con otros sectores no sanitarios para promover salud y enfermedad y enfrentar los determinantes de la salud. ¿Cómo juega en eso el hospital universitario? Yo creo que podría tener un rol preponderante y digamos, y ser el convocante, al menos, en esa convocatoria de trabajar horizontalmente de forma transversal. Y para terminar, voy a la misión de la 70-10. A ver si la vamos a mantener. La formación profesional humanizada. Estas variables determinan la necesidad de contar en el hospital universitario con profesionales y técnicos sólidamente formados en su disciplina, con profunda vocación de servicio y valores humanos, que adhieran a una política de formación continua, capacitándose además en los nuevos sistemas de gestión e información vigentes en las mejores instituciones. Esta es la misión del hospital en las 70-10. La traigo para finalizar, para ver si seguimos sosteniendo que esa es la misión, o cuando pensemos el plan estratégico, necesariamente tenemos que cambiar la misión y esa organización. Bueno, espero que se haya entendido. Muchas gracias. Agradecemos a la magíster Claudia García y a continuación presentamos a la doctora Suma Ortiz. Ella es médica especialista en clínica médica y reumatología, magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud. Es coordinadora de la maestría en investigación transnacional de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, titular de la Cátedra de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de Nuncuyo, y subdirectora ejecutiva del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Fue ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2017. Se desempeñó como especialista de salud del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Actualmente es docente y miembro del Comité Académico del Posgrado de Salud Pública en Nuncuyo y directora de investigación de la Fundación Cuesta. Ella nos acompaña de manera virtual y le damos la bienvenida. Muy bien, muchas gracias. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno. Perfecto. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Tal vez sea conveniente que ustedes presenten las diapositivas de apoyo, más que nada, o lo hago yo, como ustedes prefieran, no hay inconveniente, me dicen que es lo mejor. Básicamente, primero agradecer la invitación, escuchaba atentamente la presentación anterior y, bueno, algunas cuestiones incluso están en sintonía con lo que traía como reflexiones.
frente a un título que fue el que me plantearon cuando empezamos a conversar en la posibilidad de que pudiera participar de esta jornada. Básicamente lo que solicitaron fue que pudiera reflexionar y traer algunas ideas en esta instancia de planificación que ustedes tienen, alrededor de desafíos y amenazas que enfrentan las instituciones de salud en general, y los desafíos o nuevos roles que en este escenario de pospandemia enfrentan los hospitales, sobre todo los hospitales vinculados a universidades nacionales. Así es que yo, digamos, tomé textualmente el pedido, y lo que dije fue: voy a contar un poco algunas cuestiones que conozco, voy a reflexionar. Esto no es una charla académica en el sentido de basar todo lo que digo en alguna evidencia científica, aunque algunas de las cosas sí las voy a sostener. Si vemos la siguiente, lo primero es pensar, podemos pasar la siguiente, gracias, los problemas previos a la pandemia, ¿no? Y ver cuántos de esos problemas se sostienen, se agravaron, además de los nuevos que pueden aparecer. Previo a la pandemia, y si uno diferencia la cuestión macro de lo micro, en el medio obviamente puede que esté el hospital también, en lo meso, lo que quería compartir con ustedes es llamar la atención fundamentalmente sobre la crisis global de recursos humanos. En el año 2016, Naciones Unidas sacó un documento de actual vigencia que lo hizo junto con la OIT y otro grupo de expertos, en donde básicamente dice que si se sostiene la crisis en materia de recursos humanos, no se va a lograr el objetivo de desarrollo sostenible número 3, que tiene que ver con garantizar la vida de las personas y también su calidad de vida. Y esto básicamente se da, sobre todo, en áreas rurales y periurbanas, o áreas también desatendidas, pero que, como lo vamos a ver un poquito más adelante, en el caso de Argentina es generalizado, o sea, puede que sea peor en las áreas rurales, pero definitivamente tenemos un serio problema en materia de recursos humanos. Luego la crisis económica, es el caso de Argentina, un problema previo a la pandemia. La pandemia lo que trae, además, es una recesión y una depresión importante, con ineficiencias del sistema de salud que ya existían. Eso no voy a hablar mucho porque escuché atentamente y compartimos el diagnóstico que ya se hizo. Y un punto no menor en relación a lo que es la práctica es la necesidad de regular algunas cuestiones, como por ejemplo podrían ser políticas de medicamentos que regulen los precios. Solo para dar un ejemplo a qué me refiero con necesidad de regulación. Todo eso previo a la pandemia. Luego, en lo micro, y ya sí entrando en el hospital, la necesidad de organizar el sistema hospitalario, tal y como se dijo recién, integrado a la estrategia de APS, y de hospitales en red, con distintos niveles de complejidad en la prestación de servicio, sobre todo hagan un uso eficiente que incluye las tecnologías de información y de comunicación, como se habló, pero también otros servicios comunes, como podría ser laboratorio, diagnóstico por imágenes. El tema del sistema de compras es un problema previo a la pandemia, sobre todo en los hospitales. Yo no sé cómo funciona actualmente en el hospital universitario, pero sí después de la experiencia en la provincia de Buenos Aires, con hoy en estos momentos más de 80 hospitales, la principal dificultad en la gestión para poder garantizar acceso tenía que ver con el sistema de compras, que está descentralizado en la mayoría de los casos, y donde al no tener o no contar con compras centralizadas, se genera un caos en materia de precios, que se terminan pagando cosas que realmente no lo valen. También se planteó en la exposición anterior el tema de la deshumanización y los problemas de seguridad del paciente, ¿no? Eso es una agenda que estaba previo a la pandemia y que se sostiene. Y por último, que nos puso en jaque la pandemia justamente, es la falta de planes de contingencia. Así es que, si uno tuviera que identificar, como dije, una situación previa de todo el universo de problemas, yo elegí estos 4,
Siguiente, por favor. Donde, para poder entender mejor hacia dónde quiero orientar la presentación, muestro esta gráfica, que me parece siempre que la presento interesante, en donde la idea es que ustedes puedan conmigo identificar esos puntos críticos en la organización de un sistema, que por supuesto siempre está en un contexto determinado, con determinantes sociales y con otras cuestiones que van desde las cuestiones de la política, las cuestiones que tienen que ver con la demografía, el estatus socioeconómico, es decir, multiplicidad de elementos sobre los cuales no voy a hablar, pero sí en estos puntos críticos de la organización, para identificar la cuestión específicamente hospitalaria, quisiera hacer énfasis en el punto B, que está vinculado a los insumos, ¿sí?, a los inputs que se necesita para lograr ese estado de salud, capacidad de respuesta a las necesidades de las personas, la equidad, la eficiencia y la protección financiera, en tanto cuidar que no haya un desembolso de bolsillo en un sistema garantista como el que nosotros tenemos. Entonces, estos elementos, estos 5 elementos que en este esquema se denominan inputs, hacen referencia a los medicamentos e insumos, a la infraestructura, al sistema de información, al recurso humano y al presupuesto. Entonces, si están en una instancia de planificación, mi principal y fuerte recomendación, siguiendo este esquema, es considerar si tenemos garantizados estos elementos, no necesariamente solo desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista de la sostenibilidad en relación a quién está financiando, cómo se compran estos medicamentos e insumos, cómo está la infraestructura, qué posibilidades de mejora tiene, y como dije antes, fundamentalmente los recursos humanos, o sea, los equipos y los sistemas de información. Si esos inputs están garantizados, ya, gracias, paso a la provisión de los servicios, en donde, como ustedes ven acá, lo que se necesita es garantizar acceso, es que esos servicios estén disponibles, es una política de cuidado centrado en la persona, y es fundamentalmente tener, digamos, mucho cuidado, mucho énfasis, poner mucho énfasis en lo que hace la organización y gestión, en donde, como ustedes ven acá, la mayoría de estos aspectos recaen nuevamente en el tema de los equipos, en el tema de recursos humanos, para dar resultados o resultados a largo plazo que, bueno, dependerán mucho del perfil de hospital. Así es que de esta imagen me gustaría centrarme en los inputs y de ellos en el recurso humano. Vemos la siguiente, entonces, estas definiciones que uno tiene que tomar antes de o durante el proceso de planificación, desde mi perspectiva, no pueden ignorarse 5 marcos conceptuales, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se comentó, y en extenso, que nuevamente comparto, que tiene que ver con las políticas orientadas a la atención primaria de la salud y sobre todo el funcionamiento en red del hospital, seguridad del paciente, evaluación de tecnología y tal vez lo relativamente novedoso y que quisiera compartir con ustedes es lo vinculado con la investigación translacional y un rol potencial que puede tener en esto que se hablaba de docencia e investigación el hospital universitario, básicamente porque recientemente ha habido una resolución ministerial que voy a comentar sobre el final. Todo esto supongo que ustedes lo estarán trabajando con metodología, donde el análisis causa-raíz, las consultas, como se está haciendo con expertos, generar un árbol de problemas, de objetivos, el mapeo de actores, siempre son útiles al momento de la planificación. Vamos a la siguiente, entonces. Como decía, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un marco conceptual que necesariamente tiene que estar presente, en donde a un hospital como el hospital universitario le caben sin duda el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, pero también el número 4, que tiene que ver con esto de trabajo decente y crecimiento económico. Lo que se mencionó, forma de pago, cómo se paga, pero no solamente cómo se paga, cómo se incentiva al personal, cómo se lo contrata, cuáles son estas condiciones de empleo
y de ambiente de trabajo que necesitamos garantizar. Además de aspectos vinculados con el número 5, que es la igualdad de género, y con el número 10, que tiene que ver con la desigualdad, que hoy, sobre todo después de la pandemia, se ha tornado en la prioridad global, ¿no? Porque la pandemia ha puesto en evidencia las cuestiones de inequidad que ya existían, pero sobre todo de desigualdad. Vamos a la siguiente. Entonces, si vamos a las condiciones y medio ambiente de trabajo en salud, lo que hicimos, preocupadas por las cuestiones que están más vinculadas con las áreas remotas y rurales, fue revisar más de 15 modelos conceptuales vinculados a las condiciones y medio ambiente de trabajo, y lo que vimos, vamos a la siguiente, es un esquema que sugiero tenerlo en cuenta al momento de la planificación, porque si nosotros queremos tener un personal de salud motivado, satisfecho, con un buen desempeño, y que ofrezca servicios de calidad, estén centrados en aspectos claros, la seguridad del paciente y la satisfacción del usuario, necesitamos contemplar estos aspectos, ¿sí? Que obviamente lo que está más cerca del individuo y su familia son las condiciones de empleo y de trabajo, y sobre las cuales claramente el hospital puede hacer algo en su organización. Entonces es importante hacia el interior del hospital ver cómo gestiona el recurso humano, cómo diseña su organización en relación a estructura, procesos, resultados, cuál es la cultura de la organización, algo que perfectamente puede estudiarse. Nosotros hemos hecho un estudio en más de 120 maternidades durante más de 5 años en UNICEF, e incluso hemos publicado una guía para el abordaje de la cultura organizacional, que podría ser de utilidad, y el ambiente físico sigue siendo un aspecto muy importante. Ahora, ya yendo a las condiciones de empleo y de trabajo, para no entrar en cada una de estas variables, que son todas tan importantes, señalar una cuestión que está pasando seria en Argentina, que es el tema del multiempleo, ¿no? Esto como el desarrollo profesional, los beneficios sociales, la jornada laboral, dentro de todo, son aspectos siempre con espacio de mejora, pero que en un punto, antes y después de la pandemia, se sostiene. Ahora, después de la pandemia, el tema del multiempleo se ha visto agravado, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con digamos, las condiciones de trabajo, en tanto la división de tarea, el ritmo de trabajo, la confianza como un valor fundamental, se han visto dañadas por todo lo que trajo la pandemia en relación a la atención en la que puso al recurso humano, ¿no? O sea, podríamos dar montones de ejemplos de cirujanos testeando o hisopando, de gente que, bueno, mayor de 60 y 65 años que aún estaba en servicio y que entonces, bueno, y así podríamos hablar mucho sobre el impacto de la pandemia, solo señalar algo que seguramente todos conocen, que es la salud mental se ha visto realmente muy afectada, y hay estudios que ya muestran una mayor frecuencia de intentos de suicidio, incluso dentro del personal de salud. Vamos a la siguiente. Entonces, hasta acá, recursos humanos. Si yo tengo que pensar en aquellos factores e intervenciones que inciden en las condiciones y medio ambiente de trabajo, para incrementar la atracción, captación, pero sobre todo la retención de recursos humanos frente a esta crisis, insisto, esto lo hicimos para áreas rurales y remotas, pero es válido también pensarlo por la crisis que nosotros tenemos en áreas urbanas y periurbanas. Vemos la siguiente, lo que tenemos que pensar, y está disponible esta revisión sistemática que hicimos, la siguiente, por favor, en donde los factores son de distinta naturaleza, y algo a lo que se hizo mención tiene que ver con el entrenamiento, ¿no? La formación, y acá un rol muy importante para el hospital universitario, donde a lo mejor no tiene la posibilidad de mejora desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista de las comunidades y estilo de vida, pero sí en lo que hace a su razón de ser, que tiene que ver con el entrenamiento, y encontrar ahí un incentivo que mejore las condiciones de trabajo. Vemos la siguiente. Entonces, si van siguiendo, de todos los 5 elementos que son los puntos críticos del sistema, yo les decía, voy a enfatizar en el recurso humano porque es un
elemento que está en crisis desde por lo menos el 2016 con este informe más visibilizado, pero seguramente desde antes, quisimos ver durante la pandemia cuáles eran las preocupaciones y las demandas frente a COVID en el personal de salud. Entonces obtuvimos más de 5.000 encuestas y más de 50 entrevistas en profundidad. Y si vemos la siguiente, los aspectos, los dominios que fuimos a buscar eran aquellos vinculados con el liderazgo, la cohesión y gestión de conflictos, la comunicación, la disponibilidad de recursos institucionales, con énfasis en todo lo que era el equipo, digamos, de protección, capacitación y, bueno, preocupaciones específicas que en aquel entonces eran que podía contagiar a su familia, y eso de alguna forma lo levantamos en tanto las encuestas como las entrevistas. Hacer entonces acá una mención a que, si bien esto lo hicimos en tiempos de pandemia, entendemos, y esto lo hemos conversado incluso con personas que están dentro del gobierno y que tienen a cargo responsabilidad sobre los servicios, son cuestiones que se sostienen. Y me parece que en una instancia de planificación, indagar acerca de estas cuestiones puede ser importante para poder tener un plan más alineado, más adaptado a las necesidades del personal que forma parte de la institución. Vemos la siguiente, esa encuesta también está disponible para, en caso que quisieran hacer el estudio. Entonces, nuestras agendas globales tienen armonía, lamentablemente, con las agendas locales, en términos de las inequidades que hay, brechas salariales, de género, informalidad en la forma de contratación, pluriempleo, no existe prácticamente la dedicación exclusiva, y todo lo que hace la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios sigue siendo un aspecto de agenda, un aspecto prioritario, no solamente para los efectores como el hospital, sino para los centros de salud, para las secretarías, para los ministerios, ¿no? Hay mucho por hacer todavía, en función del sistema fragmentado, como se dijo, tenemos. Vamos a la siguiente. Esto solo para mostrar, ¿no es cierto?, si uno analiza estos datos del Observatorio de Recursos Humanos, ¿sí?, fíjense cómo ha decrecido, o sea, no solo que no ha incrementado el número de enfermeras, sino que ha decrecido. Uno podría decir, bueno, ha decrecido el de auxiliares a expensas de las técnicas y las licenciadas, podría ser de las tecnicaturas, no así tanto el de las licenciadas en relación a la necesidad que tenemos. Ahí complejizo el análisis, ¿no? O sea, nosotros tenemos un desbalance muy importante entre enfermería y todo lo que sería el staff médico. Eso se ve en la siguiente, cuando uno pone, digamos, el mapa de tasa de médicos según residencia, entendiendo que hay un valor mayor a 4, la mayoría está por debajo, excepto Córdoba, Santa Fe y Ciudad, donde Ciudad tiene 16, ¿no? En relación a Mendoza, por ejemplo, que tiene 3 médicos por cada 1.000 habitantes. Estos valores son valores promedio, es mucho, es poco. Bueno, lo que quiero enfatizar es la necesidad de indagar hacia el interior, en relación a las especialidades, en relación a la antigüedad del personal, ¿no? Que lo mismo pasa, y vemos la siguiente, con enfermería, donde la anterior, bueno, en cualquier caso, no, estamos yendo para adelante. Con el tema de enfermería, la siguiente, estamos, digamos, mal, en este caso debiéramos tener más de 4, ¿no?, en relación, y si bien hay una relación, digamos, que uno puede hacer comparativa entre provincias que están mejor y no, la realidad es que faltan enfermeros. Este sería el mensaje. Vamos a la siguiente, ahora sí. ¿Qué quería traer? Como dije, tal vez novedoso para algunos de ustedes, no lo sé. En octubre del 2020 y enero del 21 se redactó y se resolvió a través de esta resolución 2060 del Ministerio de Salud de la Nación, un plan nacional de investigación translacional en salud para la red de hospitales, justamente de hospitales nacionales y universitarios. Por eso me pareció que era oportuno compartirlo con ustedes.
Básicamente, ahí, digamos, lo que se trata es de favorecer, de impulsar, de facilitar la investigación dentro de los hospitales, teniendo no solamente a esta actividad como una actividad de docencia o de producción científica, sino como lo está llevando adelante el Ministerio de Producción, como una actividad económica, como una salida laboral para muchas personas. Solo compartir con ustedes que en Argentina se realizan muchos menos ensayos clínicos de los que se podrían realizar. Estamos con, digamos, por ejemplo, en el subsector público hay un 6% del total de las investigaciones que se hacen en el país, ensayos clínicos financiados por la industria, solo un 6% se hace en el subsector público. Hay una multiplicidad de factores que explican esto: falta de capacidades, falta de definiciones políticas, en muchos casos incluso ciertos mitos en relación a la investigación clínica y el rol de la industria dentro de los hospitales. Bueno, todas esas cuestiones creo que son importantes empezar a conversarlas, a limarlas, porque, y esto ya más a título personal, yo hasta que llegué al Ministerio de Salud de la provincia nunca había tenido vínculos con la industria, porque me parecía que era como la antítesis de lo que uno busca en términos de ideales. Después de la experiencia, pero ahora sobre todo con el tema de la pandemia, reivindico un poco el rol que tiene la industria y creo que la salida es juntos, creo que hay que integrarse, y ellos básicamente lo que necesitan, como lo han hecho en Corea y como lo han hecho en España y muchos otros países desarrollados, incluso Canadá, Inglaterra, es un lugar de excelencia donde se pueda desarrollar la investigación. Y a cambio es lo mismo que pagan en otros países, lo pagan acá, solo que hay un rendimiento mayor, no solamente por una cuestión del cambio dólar, sino también porque, bueno, hay mucha necesidad dentro de los hospitales. Así es que el Ministerio de Salud resolvió, esto lo hizo específicamente el viceministro Arnaldo Medina, con quien, bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar desde hace más de 7 años, justamente en el desarrollo de esta maestría de investigación translacional, pero que en realidad tiene como antecedente el Centro de Medicina Translacional que tiene el Hospital El Cruce, en donde lo que se busca es, a través de la investigación, y esto es lo que trae la investigación translacional, resolver problemas sociales, integrando las distintas disciplinas, los distintos enfoques, los distintos métodos. Es algo que tiene 20 años, o sea que es relativamente nuevo como paradigma, pero que ha dado muchos resultados y buenos, de acuerdo a la literatura. Los países, digamos, que han hecho punta en esto han sido Estados Unidos, a partir del proyecto de Genoma Humano, es el que toma la punta, estableciendo lo que ellos llaman AWARD, para el desarrollo de centros de investigación translacional, que en su momento fueron de medicina translacional y que luego pasó a llamarse investigación translacional. Y después, en el año 2000, eso fue en el año 2002, 2003, y en el año 2008, Inglaterra, ¿no?, como que incorpora esto, y a partir de ahí todo lo que es la Unión Europea toma esta cuestión de la investigación translacional o el enfoque translacional para resolver los problemas sociales. Vemos la siguiente. Existe una red de investigación translacional en salud que tiene base en el CONICET. ¿Y por qué quería compartir esto? Porque desde esa red se busca el acercamiento para con los hospitales y centros de salud. O sea que hay una necesidad de los científicos, llamémosle, que pertenecen al CONICET, de involucrarse más con los hospitales y de tomar incluso como base su trabajo desde el hospital. En la siguiente, ustedes van a ver que quienes forman parte de esta comisión directiva de esta red, la mayoría son de hospitales. Tienen el Hospital Garrahan, tienen el Hospital de Niños Gutiérrez, tienen el Hospital Universitario, el Hospital Centenario, el Hospital Italiano, Fleming, que podría uno considerarlo también, y bueno, ojalá el Hospital Universitario de Mendoza forme parte de esta red, ¿no? Que, como les digo, siendo parte, conozco cuál es la filosofía, la política, es esa, de acercamiento, de colaboración, y de promover que esto simplemente, tal y como lo
está haciendo el Ministerio de Salud. Vemos la siguiente, que ha definido, ¿no?, como política de Estado la creación de los CTU, que son los centros de, las unidades, perdón, de conocimiento translacional. Incluso para salir esto de la investigación, me pareció muy buena esa idea, porque hay hospitales que no tienen una buena base de investigación, entonces se puede trabajar los aspectos de conocimiento y no necesariamente de investigación de inicio, ¿no?, para formar gente y básicamente hacer esto, ¿no?, que es lo que se necesita. Primero, tener un pensamiento sistémico, salir de la mesada, salir de la investigación de una molécula para el paper, sino pensar más en los problemas sociales y cómo los puedo resolver desde distintas disciplinas. Y eso nos acerca mucho a la atención primaria y al trabajo inter-, multi-, transdisciplinar que se mencionó antes. O sea que parece un nombre rimbombante, pero a la hora de poner en práctica todo esto, hay mucha gente que ya lo viene haciendo, pero hay mucha otra que necesitaría entender mejor por dónde va la cosa para cortar los tiempos fundamentalmente. Entonces, si vemos la siguiente, no voy a entrar en este detalle porque no es el ámbito, pero sí decirles justamente que, de acuerdo a la clasificación en investigación translacional, lo que se busca es la integración, desde aquellas investigaciones básicas hasta lo que puede ser translación a la comunidad, con beneficios reales y concretos para la sociedad, que es lo que sería la última etapa de la traslación, que se transforme en una política, en un plan, en un programa. Pero lo importante acá, ¿no?, es que uno pueda, cuando llega a esa solución y se transforma en política, ver de dónde viene. Y lo mismo, cuando uno quiere arrancar con un proceso, es entender si eso va a llegar a ser posible, se transforme en algo que sea beneficioso para la población, no necesariamente solo para los grupos de personas enfermas. Porque ahí entramos en otro análisis mucho más sofisticado que tiene que ver con los beneficios que deja la investigación, ya no en términos de, como dije, producción científica, sino en términos de rentabilidad para el sistema, ¿no?, el sistema de salud, el sistema científico, el sistema tecnológico. Y esto, otra vez, con la pandemia, se entiende mucho mejor. Vamos a la siguiente, ya estamos casi terminando. Eso, ahí estamos terminando. La idea es, como dije al inicio, traer algunas reflexiones, ideas, experiencias que conozco y aportar, tal y como fue nuestro intercambio, en este momento de planificación que ustedes tienen, con cuestiones que espero les puedan servir y por supuesto siempre a disposición para acompañar el proceso. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Zulma. Abrimos la posibilidad para preguntas. Si alguien a través del chat nos quiere acercar alguna inquietud, o de las personas que están acá en el auditorio. Cuando dije presupuesto, 6 para el Ministerio de Desarrollo Social, para el Ministerio de Desarrollo Social, y en 12 le toca a salud y 4 a hospital. Es el presupuesto para el 2021. Eso quería corregir un poco acá. Muchas gracias, Claudia. Bueno, no sé si hay preguntas en el chat. Se ha hecho, bueno, seguramente todos tienen actividades de continuar en la jornada. Nosotros agradecer a los que se conectaron, agradecer a los que están aquí en el auditorio presentes, agradecer a nuestras dos panelistas, tanto a Claudia como a Zulma. La verdad que ha sido un lujo y nos han otorgado muchísimos insumos con todo lo que plantearon para seguir trabajando con el equipo tanto del hospital como el equipo del centro de estudios y con todos los que van a participar dentro de los distintos talleres y entrevistas que vamos a realizar. Es la verdad un insumo maravilloso el que nos han dado, así que agradecerles. Y bueno, y nos vamos a poner a trabajar justamente en todos estos aportes.
Así que bueno, para no demorar más, nosotros como siempre agradecemos al equipo maravilloso que tiene el hospital, que está trabajando junto a nosotros. Agradecer por acá a Clarisa, Carolina, Marcelo Calabria, que son parte del equipo del centro de estudios. Somos más de 10 personas dedicadas a trabajar en este plan estratégico. Y como decían en un principio un poco Conrado y también comentó Claudia, a mí me toca un doble rol también, coordino el plan estratégico de la universidad. Y estamos insertando dentro del plan de la universidad una línea estratégica en la dimensión de bienestar universitario que tiene que ver con el sistema de salud de la universidad y su conjunto, más allá de este plan sectorial que implica al hospital específicamente. Así que bueno, muchas gracias, los liberamos, las liberamos y les agradecemos y les pedimos que cuando seguramente nos contactemos para hacerles entrevistas o algunas encuestas, nos presten un poco la oreja y su sabiduría para poder seguir aportando a esta construcción colectiva. Muchas gracias. Gracias. Desee puede quedarse por la puerta sur del auditorio.